Viernes, 3 de mayo de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-8693. Tipo, jurisprudencia. Beneficiarios de la persona trabajadora fallecida. El reconocimiento de ese carácter a favor de la concubina no implica desconocer los derechos que corresponden a la cónyuge. Hechos, una mujer, en su carácter de cónyuge y en representación de su hijo menor de edad, demandó de la patronal la declaración de únicos beneficiarios de los derechos derivados de la relación laboral de un trabajador fallecido. Una diversa persona que se ostentó como concubina del decujus acudió al juicio como tercera interesada a reclamar esos mismos beneficios para ella y sus dos hijos menores de edad. El Tribunal Laboral designó como legítimos beneficiarios solo a la concubina y a los tres menores de edad. La cónyuge promovió amparo directo, el cual le fue negado, y posteriormente, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el reconocimiento de la concubina como beneficiaria de los derechos derivados de la relación laboral de un trabajador fallecido no implica desconocer los derechos que corresponden a la cónyuge de dicho trabajador. Justificación. Actualmente las familias se conforman de maneras distintas a las aceptadas tradicionalmente, por lo que esta segunda sala ha emitido diversos criterios que amplían la protección a la familia a supuestos que se enfrentan a limitantes en la ley o en contratos colectivos de trabajo, para lograr el reconocimiento de los derechos derivados de la muerte de una persona trabajadora. En ese contexto, si una persona acude a un juicio en su calidad de cónyuge para demandar que se le declare beneficiaria de los derechos laborales de una persona trabajadora fallecida, sin que se advierta la disolución legal del vínculo matrimonial, no debe negarse ese derecho ante la existencia de una persona que, en su carácter de concubina, también es declarada beneficiaria de aquel, porque en atención al principio de primacía de la realidad, la existencia de un concubinato no necesariamente implica que un matrimonio legalmente constituido no siga reuniendo los elementos de ayuda y solidaridad que lo conforman, aunado a que, tanto los derechos como las obligaciones que derivan de aquel, subsisten hasta en tanto no exista una resolución administrativa o judicial que ponga fin a esa relación. Por tanto, si el vínculo matrimonial no fue disuelto, no debe excluirse al cónyuge supérstite de los derechos laborales derivados del fallecimiento de su consorte, pues estos subsisten con motivo de la relación jurídica que los unía y no fue disuelta, con independencia de que se reconozca también como beneficiaria a la concubina, caso en el cual se deberán establecer de manera proporcional los beneficios que correspondan a cada acreedora. Segunda sala. 2 de 3. Registro digital, 202-8700. Tipo, aislada. Convenio laboral sancionado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es improcedente la acción de nulidad en su contra, aun cuando se alegue renuncia de derechos. Hechos. Una persona demandó la nulidad del convenio celebrado ante una oficina estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como el pago de la diferencia que resultara por concepto de prima de antigüedad, toda vez que alegó renuncia de derechos porque la cantidad calculada y pagada por dicho concepto en el referido convenio no incluyó los estímulos de asistencia y puntualidad. La persona juzgadora desechó la demanda al considerar improcedente la acción de nulidad del convenio sancionado por la referida autoridad, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones materia de dicho convenio, toda vez que tiene el carácter de cosa juzgada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la acción de nulidad contra un convenio laboral sancionado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, aun cuando se alegue renuncia de derechos. Justificación. De los artículos 123, apartado A, fracción 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 684b y 684e, fracción 13, de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que los centros de conciliación tienen atribuciones para validar los convenios celebrados entre las partes, los cuales adquieren la condición de cosa juzgada. El artículo 33 de la citada ley establece que los convenios celebrados sin la intervención de las autoridades laborales pueden nulificarse ante el Tribunal Laboral, solamente en aquello que contenga renuncia de derechos de las personas trabajadoras, debiendo conservar su validez el resto de las cláusulas convenidas. Por tanto, es improcedente la acción de nulidad contra un convenio laboral sancionado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones materia de dicho convenio,
toda vez que tiene el carácter de cosa juzgada, aun cuando se alegue renuncia de derechos o vicios en el consentimiento. Primer Tribunal Colegiado del 30º Circuito. 3 de 3. Registro digital, 202.871. Tipo, aislada. Principios de realidad y adquisición procesal en el juicio laboral. Su ponderación debe realizarse mesuradamente, sin perder de vista el de imparcialidad y el equilibrio procesal entre las partes. Hechos: una persona ejerció la acción de indemnización constitucional por despido injustificado. La demandada lo negó y agregó que a quien se le atribuyó ese acto labora en un horario diverso al de aquella, razón por la cual no pudo ser quien la despidió. La persona juzgadora determinó la inexistencia del despido con base en la prueba de la actora, consistente en el informe de una institución bancaria, del que advirtió que se hizo el pago de nómina al trabajador con posterioridad al despido, lo que concluyó con apoyo en los principios de adquisición procesal y de realidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la ponderación de los principios de realidad y adquisición procesal en el juicio laboral debe realizarse mesuradamente, sin perder de vista el de imparcialidad y el equilibrio procesal entre las partes. Justificación. La facultad de las autoridades jurisdiccionales laborales de ponderar el principio de realidad mediante el uso del diverso de adquisición procesal debe ser una actividad mesurada a fin de no descuidar el estudio de las cargas probatorias de las partes conforme a las acciones, defensas y excepciones planteadas en el juicio, según consigna el principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que no es pertinente eximir, con apoyo en el principio de realidad, de las cargas procesales asignadas por la ley a quien le correspondan, pues se tendría por puesta una excepción no planteada por una de las partes y, con ello, se trastocaría el equilibrio procesal entre estas. Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Sexto Circuito.